Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, háblanos en esta hora a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, como un canal. Oh Espíritu Santo, exhorta, corrige, consuela y fortalece a tu pueblo que a esta hora están en casa o en otros lugares, expectantes para oír tu palabra. Oh Señor, despierta a tu iglesia en estos tiempos finales. Saca de la tibieza al que está, Señor, en aquel estado o de la frialdad. Mándanos al fuego de tu Espíritu para vivir, Señor, una vida llena de ti, para cuando suene la trompeta podamos estar contigo para siempre en el cielo. Oh Señor, habla en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bien. El tema: el peligro de la tibieza espiritual. El peligro de la tibieza espiritual. Y tomé este texto de Apocalipsis, una de las 7 iglesias del Asia Menor, la Odisea, porque en esta parte la Biblia habla más específicamente de la tibieza espiritual. Déjeme darles un contexto histórico referente a la iglesia de la Odisea antes de entrar a la médula del mensaje. ¿Por qué Dios le habla a la iglesia de la Odisea de esta manera? ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia? Porque la mayoría de sus miembros estaban en la tibieza espiritual. ¿Por qué la mayoría de ellos estaban experimentando ese estado tan crítico y peligroso que es la tibieza espiritual? Hablemos un poco de la Odisea. Repito, está en el Asia Menor. Este nombre, la Odisea, viene de la esposa del fundador de esta ciudad. El fundador de la Odisea se llamó Antíoco II y su esposa se llamó la Odisea, y por eso es el nombre de esa ciudad. Gloria al Señor. Esa ciudad fue fundada más o menos en el 246 antes de Cristo
y tenía ciertas particularidades. Y es aquí donde entendemos por qué el Señor Jesús habló con detalles algunas cosas. Porque cuando Dios hablaba con la gente, buscaba el común denominador de ellos. Cuando hablaba con los pescadores, hablaba temas referentes a la pesca. Por ejemplo, les dijo a sus discípulos: yo les haré pescadores de hombres. A la gente que conocía el arte de cómo sembrar, Jesús les habló en parábolas. Y en una ocasión Jesús les dijo: en una ocasión el sembrador salió al sembrar, y cierta parte cayó en la tierra, otra cayó entre espinos, otra cayó entre piedras. Y entonces la gente podía entender al Señor, porque Él hablaba de una manera en que la gente podía entender. Usaba ilustraciones naturales para dar a entender un misterio espiritual. Pues cuando analizamos la ciudad de Laodicea, encontramos cosas muy coherentes a lo que el Señor Jesús va a hablar en esta carta. Por ejemplo, Laodicea quedaba a 10 kilómetros más o menos de Hierápolis. Hierápolis era una ciudad que gozaba de fuentes termales hasta el día de hoy. Fuentes termales. Y Laodicea no tenía agua. Era una ciudad que no producía agua. Entonces, a través de canales subterráneos traían el agua de Hierápolis, y era un agua tibia que llegaba a Laodicea. Y yo creo que Dios, el Señor, en su sabiduría, le habla específicamente a la iglesia de Laodicea sobre la tibieza, porque ellos comprendían muy bien que era estar tibio, ya que ellos recibían el agua tibia de las termales de Hierápolis. También podemos hablar que esta ciudad era la ciudad más rica de la provincia de Frigia, o sea, del Asia Menor. Era la capital de esa provincia. Imagínense, ¿por qué? Porque era una ciudad muy rica. Laodicea tenía gente muy rica, muy adinerada. Tenían hombres con muchas cabezas de ganado. En Laodicea se daba la lana negra brillante, y vendían vestidos finos de una lana fina. Entonces venían de muchas partes a comprar esa lana, esos vestidos que ellos realizaban con la lana brillante, una lana negra brillante. O sea que era una ciudad muy próspera, era la capital, Laodicea. Y si usted se da cuenta, es la última de las iglesias donde el Señor envía un mensaje al ángel, o sea, al pastor de ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo terrible. Estaban tan enriquecidos, estaban tan bendecidos, que entraron en una frialdad, o mejor, en una tibieza espiritual. Repito, era una ciudad muy rica, por lo que vendían, por lo que se hacía hacían alfombras y vestidos de una lana brillante negra. En el año más o menos 60 después de Cristo, hubo un terremoto en esa área, y Roma quiso ayudarlos a reconstruir la ciudad, y esta gente de Laodicea se negó, porque ellos tenían sus propios recursos. Rechazaron la ayuda de Roma, aunque eran parte del Imperio Romano. Rechazaron la ayuda económica de Roma para reconstruir la ciudad, porque ellos tenían sus propios recursos para reconstruirla después de ese terremoto sucedido entre el año 60 después de Cristo. Para que tengan una idea de lo rico o de los ricos que eran ellos, hablándolo en sistema monetario. Gloria al Señor. O sea, era un lugar muy famoso. En Laodicea también existía un centro médico muy grande, el mayor de Asia, donde estaba ubicada. En ese centro médico era famoso porque se fabricó
un colirio, un ungüento para los ojos excelente. Y ese colirio era famoso, y repito, ahí en la Odisea era una escuela de medicina maravillosa, la mejor del Asia Menor. Entonces, vamos a recapitular. La Odisea era una ciudad muy rica, de comerciantes, una ciudad donde se hacía un colirio espectacular para los ojos. Era una ciudad donde había gente muy adinerada que lograron reconstruir su ciudad en el año 60 después de Cristo, después de un terremoto, rechazando la ayuda de Roma. Fíjense que todas estas características son buenas aprenderlas, porque a raíz de todo esto que ellos tenían, todo parece ser que entraron en una tibieza espiritual, porque ahí estaba la iglesia del Señor. Ahí estaba la iglesia del Señor. Vamos a avanzar. Vamos a entrar entonces en el texto, porque en el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo. ¿Qué significa la palabra amén? Una palabra griega que significa así es, el que confirma. Jesús se dice a sí mismo que Él es el amén, el que puede confirmar todas las cosas. ¿Qué mejor que Él, que confirma todas las cosas desde el principio? El testigo fiel y verdadero. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel y verdadero? Porque Él vino del cielo. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso Él es el testigo. Lo que nosotros sabemos de Dios es por Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él vino a hablarnos del reino. Él es el testigo fiel y verdadero. Si Jesús no hubiera venido del cielo, no hubiera venido redención para nosotros, no conoceríamos nada de lo que conocemos ahora. ¿Por qué conocemos a Dios? ¿Por qué sabemos los misterios del reino? Porque Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él vino del cielo. Ahora, Él dice: el principio de la creación de Dios. Jesús se identifica como el amén, como el testigo fiel y verdadero, pero también como el principio de la creación de Dios. Muchos agarran este versículo y dicen: si ve, Jesús fue creado, Jesús fue el primer ser creado. Eso es una herejía. Jesús no fue creado. No. Cuando la Biblia habla de que Él es el principio de la creación, significa que Él estaba cuando las cosas fueron hechas, porque por Él fueron hechas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo, y para Él. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Él es el principio de la creación de Dios. No que Él fue creado, sino que Él fue quien creó. Jesús no fue creado. Él es Dios. Él es parte de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el principio y Él es el fin. Gloria al Señor. Versículo 17 de Colosenses 1 dice: y Él es antes de todas las cosas. Wow. Y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Él que es el principio. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos. Señores, Cristo es el creador. Él. Juan 1:3, el apóstol Juan dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Precioso. En Romanos 11:36, el apóstol Pablo dice: porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, que quede claro, porque hay quienes dicen que Jesús es un ser creado. Muchos de los que dicen eso son los testigos de Jehová y otras sectas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Él no es el Padre, Él es el Hijo, pero es Dios. Y Él estuvo desde el principio en la creación. Y a esto se refiere el versículo 14 de Apocalipsis 3, donde hablamos sobre el mensaje a la Odisea. Cuando la Biblia dice que escribe al ángel de la iglesia, está hablando, escribe al pastor de la iglesia de la Odisea. Es el mismo Señor Jesús hablándole al pastor de la iglesia de la Odisea para darle recado de lo que el Señor tenía que decirle a los miembros, a la congregación y al pastor de la iglesia de la Odisea. Miremos el mensaje. Verso 15. Yo conozco tus obras. Escuchen. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Escuche aquí. Aquí viene la exhortación. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: señores, ustedes tienen que saber que yo conozco vuestras obras. Dios conoce tus obras. Cuando la Biblia habla de obras, es todo lo que hacemos para Él. Cuando venimos a la iglesia, cuando oramos, cuando ofrendamos, cuando evangelizamos, todo lo que hacemos son obras. Y el Señor dice: señores de la Odisea, yo sé acerca de vuestras obras. En Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Dios sí conoce la intención y la motivación por el cual nosotros las hacemos. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hoy en día vemos mucha gente haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Lo voy a repetir. Hoy en día hay mucha gente haciendo cosas para Dios, sin Dios, no con la motivación correcta. Muchos lo hacen por fama, otros lo hacen por dinero, por lucro, otros lo hacen, no sé, para aparentar. Pero Dios sí conoce cuál es la motivación de lo que hacemos para Él. Por eso es que cuando Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, en otras palabras, ustedes a mí no me van a engañar. A Dios no lo podemos engañar diciendo: Dios, pero vea todo lo que yo hago. La Biblia dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Porque aunque hicieron muchas obras, no fueron con la motivación correcta.
O sea que el Señor se adelanta para exhortar a la Odisea y le dice: yo sé cuáles son vuestras obras, así que no me vengan a poner las obras, porque estoy viendo algo peligroso que está sucediendo en ustedes. Y le comienza a decir el Señor a la iglesia: ojalá, repitan todos allá en casa, ojalá. Esa palabra ojalá, ¿qué quiere decir? Esa palabra se refiere a una especie de calificativo, como diciendo: me hubiera gustado, pero no es así. Ojalá fuese frío. Me hubiera gustado que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dice ojalá que fueses frío? Oye, tanto la frialdad como la tibieza son malas. Quiero aclarar esto. Delante de Dios, tanto la frialdad como la tibieza es malo. Pero hay una cierta distinción aquí. Dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Y por qué cree que el Señor le dijo eso a la iglesia de la Odisea? Señor, es una persona fría espiritual, tiene más opción, ojo, que un tibio. Porque el que se enfría espiritualmente, en cualquier momento el Espíritu Santo viene y le fortalece y lo lleva al fuego del Espíritu. Escúcheme, tiene más opción que un tibio. Y ya les voy a decir más adelante por qué. El frío es lo que es donde quiera que esté. El que está frío, está frío. Él no aparenta. Él no es hipócrita. Él es lo que es. El frío no es piedra de tropiezo. No, porque se enfrió y se apartó. Y ya la gente sabe. Un frío es un frío. No es hipócrita, no está jugando a que hoy soy cristiano y mañana no. Ese no juega, ese si se fue, se fue. En cambio el tibio, el domingo se consagra y en el resto de semana vive una vida desordenada. Entonces la gente dice: bueno, al fin ¿qué es? ¿Eso no es? Gloria al Señor. El frío, por eso en muchas ocasiones no es piedra de tropiezo, porque Él es lo que es. Y repito, cuando viene el Espíritu de Dios y le despierta y le fortalece, ese frío pasa al fuego del Espíritu Santo. Y ya le voy a decir más adelante por qué ser tibio es un peligro. Y muchos tienen un concepto errado sobre la tibieza espiritual. Hay gente que no sabe definir qué es tibieza. Para definir qué es tibieza, tiene que prestar atención ahora y van a escribir en un momento algo importante. Porque muchos creen que ser tibio es: ay, ya no estoy orando como antes, ya no estoy evangelizando, estoy tibio. Eso no es estar tibio. Ay, ya no leo la Biblia como antes. Eso no es tibieza espiritual. La tibieza espiritual va más allá de lo que usted se imagina. Entonces, prefiero que seas, ese prefiero o ojalá que seas frío o caliente. Bueno, caliente es estar bajo el fuego del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con fervor, buscando al Señor cada día. No tengo mucho que hablar sobre el ser caliente espiritual. Entonces el Señor le explica el porqué de la tibieza. Ojo, para interpretar la Biblia se tiene que interpretar ella misma. Mucha gente, repito, tiene un concepto errado de tibieza porque la interpretan a su manera. No, la Biblia
para interpretarla se tienen que interpretar de acuerdo a su mismo contexto. La misma Biblia se interpreta sola. Entonces vamos a mirar a qué el Señor le llama tibieza, no a lo que usted le llame tibieza. Porque yo he escuchado mucha gente que dice: usted que ya no ora está tibio, usted que ya no ayuna está tibio. No, eso es frialdad. La tibieza es algo diferente. Y el mismo Señor aquí va a resaltar a qué se refiere la tibieza. ¿Están listos? Vamos. Dice, versículo 17 de Apocalipsis 3. Porque tú dices, aquí va a explicar el Señor qué es tibieza para Dios. Escuche, el concepto de Dios, no el de los hombres. Jesús dice, porque tú, está hablando de la persona, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Concepto número 1. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Se acuerda que les dije al principio que en la Odisea la mayoría de hermanos eran ricos? Eran gente adinerada, pudiente. Era gente que lo tenía todo. Y ellos no estaban pasando ni siquiera por persecución. Entonces eran cristianos relajados. Eran cristianos que lo tenían todo. Tenían ciertos lujos en la casa. Cabezas de ganado. Sus comercios. Y esto como que los llevó a este estado de inercia. Escuchen. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Pero aquí no solamente está hablando de riqueza económica. Está hablando también de una cierta riqueza espiritual. Quizás estos tenían conocimiento de la Biblia. Quizás estos experimentaban los dones del Espíritu Santo. Quizás estos tenían una cierta reputación en el reino con los hermanos de las otras iglesias, porque tenían quizás talentos. O sea, tenían riqueza tanto material como una cierta riqueza, escuche, cierta riqueza espiritual. Y ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Sabe qué significa esto? Aquí viene el primer concepto de tibieza. Una persona tibia comienza a entrar en un alto concepto de sí mismo. Ellos se creían más de lo que no eran. En Romanos capítulo 12, en el verso 3, Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo aquí dice: Señor, no tenga más alto concepto de sí de lo que usted debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay gente que cree que porque diezma más, o tiene un negocio, o tiene más conocimiento, entran en un alto concepto que nadie les puede enseñar, que nadie los puede corregir, porque yo soy el que diezmo más, porque soy el que ofrendo más, porque soy el que más conozco la Biblia. Y entramos en un alto concepto donde ni siquiera el pastor me puede decir nada, porque llevo más años que él. Ojo, este cáncer ha entrado en la iglesia. El tibio comienza a sentirse merecedor de los mejores puestos en la iglesia. Se siente merecedor de reconocimientos. Es que me tienen que reconocer porque yo he perseverado. Es que me tienen que dar lo mejor porque yo me lo merezco. Ese es el primer concepto del Señor Jesús a los tibios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esta riqueza produce un estado de inercia espiritual.
y está basada en tus propios esfuerzos. Claro, ellos tenían sus trabajos, eran gente pudiente y se enriquecieron, y esto les trajo a envanecer su corazón. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 18, en el versículo 10 en adelante, la Biblia habla del fariseo y el publicano. Y dice que el fariseo, versículo 11 de Lucas 18, dice que el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Mira, oraba consigo mismo, porque eso es lo que trae la tibieza espiritual, ego, orgullo. Y mire cómo oraba el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí al lado. Mira la oración del fariseo, como diciendo: soy un doctor de la ley, porque los fariseos eran doctores de la ley. Los vestidos de los fariseos eran preciosos, sí, unos dobladillos espectaculares, las flacterías que se le dice, y en los orillos tenían rollitos escritos donde estaba escrito la ley de Dios, y ellos se mofaban y se enorgullecían caminando entre la gente porque sus vestidos eran preciosos, y entraron en un envanecimiento, en una vanagloria. Y este fariseo dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como este que está aquí al lado. Yo no soy ladrón, no, yo no soy injusto, no soy adúltero, doy los diezmos de todo lo que gano. La vanagloria. ¿Por qué? Porque era un hombre que quizás lo tenía todo. Y en cambio dice la Biblia en el versículo 13 de Lucas 18 que el publicano, este hombre, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Mire, reconociendo que era un pecador, y dice que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio. En otras palabras, tenga misericordia de mí, soy un pecador. Wow, este hombre reconoció que nada de lo que él pudiera hacer llegaría al estándar que Dios exige. El estado de la tibieza espiritual es cuando usted cree que con sus obras usted puede satisfacer completamente a Dios. Ese es uno de los pecados más terribles. Por eso el tema, el peligro de la tibieza, porque el tibio cree que por sus obras puede satisfacer a Dios, puede ganarse el favor de Dios. Y como ven resultados, se envanecen más. ¿Quiere que le diga para que usted identifique un tibio? Un tibio habla así. Entra a una iglesia y dice, hace alarde de sus capacidades espirituales. Es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, y solo habla de él. Es que yo, hermano, yo sí. Y cuando llegan a una iglesia dice: uy, aquí hay pecado, uy, aquí hay frialdad espiritual. Y ellos lo hacen no porque sean profetas, no porque tengan discernimiento. La vanagloria que hay en el corazón de ellos, para llamar la atención, para que la gente diga: uy, este hermano sí es espiritual, que sabe a donde hay frialdad y donde hay pecado. Un tibio siempre va a llegar haciendo alarde de lo que tiene y haciendo sentir insignificante a los que están a su alrededor. ¿No ha visto esa gente en la iglesia que cuando llegan a un lugar dicen: uy, aquí hay pecado, uy, el hermanito está en pecado, uy, yo soñé que el hermanito, uy, yo vi la iglesia oscura, uy, yo vi la iglesia no sé cómo? Y comienzan a hablar en visiones de su propia imaginación, porque ese es el tibio. El tibio
busca llamar la atención, busca a través de sus obras y de sus palabras cubrir lo que realmente su espiritualidad no puede. Bendito sea el nombre del Señor. Un tibio tiene que hacer algo carnal para poder cubrir su tibieza y hacerlo pasar como caliente. Un predicador tibio tiene que gritar, tiene que sudar, tiene que saltar. Yo no digo que no lo hagamos, yo grito también. Y si salto, salto. Pero hay gente que cree que todo predicador que no grita o que no suda no tiene el Espíritu Santo. Y si predica suavecito, dice, ay, ese está apagado. ¿Quién dijo que el fuego del Espíritu Santo se mide con los gritos y el sudor? Uy, mira ese pastor como suda. Ese es el fuego. No, señor. Si uno suda hasta por nervios. Entonces hay gente que como están tibios y no tienen el fuego, tienen que gritar y tienen que hacer sensacionalismo para que digan, uy, ese sí es el ungido. No critique al predicador que predica suave, porque ese puede estar más lleno del Espíritu Santo que el que grita y es sensacionalista. Repito, yo no estoy hablando que uno no puede hacerlo, porque yo soy predicador pentecostal y me gusta gritar. Y hay veces sudo, pero yo sé que eso ahí no me identifica como lleno del Espíritu Santo. Entonces el tibio tiene que hacer algo para cubrir su vergüenza. Porque como está vacío, está hueco, tiene que hacer muchas obras y tiene que alardar de lo que él hace y humillar a los demás para hacerse sentir que está lleno del fuego, cuando realmente está vacío, está en la tibieza espiritual. Pero ya les voy a dar la definición de tibieza. Escuchen, repito, porque hay gente que cree que ser tibio es porque dejó de orar una semana y estoy tibio, y porque dejó de leer la Biblia un poquito, ay, estoy en tibieza. Eso no es tibieza, eso no es tibieza espiritual. Que nos podemos enfriar un poco, hay veces las circunstancias nos enfrían, pero viene el Señor y nos levanta y nos vuelve al fuego. Pero la tibieza va más allá. Escúcheme, el ser caliente delante de Dios no se mide en la magnitud de tu búsqueda o devoción. Hay gente que dice, voy a orar 24 horas y voy a hacer 3 días de ayuno seco para que vean que estoy caliente en el fuego. La magnitud de tus obras no mide cuán caliente estás en la presencia del Señor. Ojo, escriba eso allá. El ser caliente delante de Dios no se mide en la magnitud de tu búsqueda o devoción. Yo conozco gente que ayuna y oran como locos, y aguantan hambre y ayunan y oran cosas hasta incoherentes. Gloria, gloria, gloria. Y no hablan nada. No oran. Solo bulla, bulla, bulla. No interceden por nadie. Conozco gente que ayuna y ayuna y hasta se vuelven locos, porque ayunan sin sabiduría. Se ponen a ayunar cuando el cuerpo no les da y comienzan a ver alucinaciones. Hermanito, hermanita, usted no puede estar ayunando si su cuerpo no le da. Ore y coma. Dios no te obliga a ayunar. Si su cuerpo está fortalecido y usted comió antes, ayune de acuerdo a la capacidad física que tengas. Pero hay gente que se pone a ayunar como loco y se vuelven locos y pierden neuronas y resultan por ahí dando revelaciones y visiones. No sé de dónde sacan tanta cosa. De tanta neurona quemada comienzan a hablar y cosas incoherentes, porque ellos quieren aparentar que están calientes. Uy, ayuné 3 días secos. Uy, ayuné y oré. Y se la pasan publicando que oran y ayunan. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Si vas a orar, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Usted no tiene que hacer alarde de que usted ayuna, de que usted ora, para que la gente te aplauda, para que la gente diga, uy, este hermano sí está en el fuego. No, hermano, yo creo que una de las mejores oraciones que hay es cuando usted se encierra solo
y clama y canta y adora al Señor. Bendito sea su nombre. Enciérrese, hermano, y ore a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Podemos hacer el alarde que oramos y hablar un montón de, igual que a los rezos, porque el rezo es así. El rezo es pura repetidera, ¿no? Y hay cristianos que es puro rezo. Gloria, 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 gloria. No. Sea coherente. Está bien que glorifiquemos a Dios un momento, pero hay que saber orar, hay que saber expresar. No podemos volvernos rezanderos. No, que voy a orar 4 horas y lleva 1 hora y no sabe qué decir, pero me aguanto las 4 horas para que vean que oré 4 horas. Hay veces 5 minutos con sinceridad del corazón pesan más que 1 hora de alarde y de vanagloria. Hay veces una oración de 5 minutos con un corazón contrito y humillado delante de Dios pesa más que 2, 3 horas. Conozco iglesias donde el pastor obliga a la gente, tienen que orar 3 horas y de rodillas, y el que se pare lo disciplino. Y ese poco de abuelitos, ese poco de hermanitos con el dolor de rodillas como penitencia, y no se pueden parar porque el pastor los disciplina. Y si no llegan a la oración, les echan el mensaje encima y los exhortan y les dicen carnales porque no se aguantan 3 horas de rodillas. Hermano, si usted se aguanta 3 horas, hágalo usted, pero no obligue a otro. No sea religioso, porque a la verdad quien nos lleva a la oración es el Espíritu Santo. Dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Y si Él pone el querer como el hacer, de llorar 10 o 15 minutos bien orados delante de Dios, derramando mi corazón, Él me los recibe. Más que una oración de 2, 3 horas de un religioso que lo que quiere es hacer alarde de lo que tiene. Pero esa oración no llega ni al techo. Pura religiosidad, puro grito, palabras incoherentes, repeticiones. Por eso es que hay que tener cuidado con la tibieza espiritual. Repito, el caliente en el Señor, el que está en el fuego, no se mide en la magnitud, en el lapso de tiempo de su búsqueda o devoción. Escúcheme, no se mide en la cantidad de ofrenda que das, en cuántas veces congregas en la iglesia o cuánto evangelizas. Yo conozco gente que evangeliza para arriba y para abajo, pero llegan a la casa y nadie se los aguanta. Son peliones, chismosos, groseros, pero son buenos para evangelizar. Y el hecho que evangelicen, calle arriba y calle abajo, no me venga a decir que ese está lleno del Espíritu Santo. Son obras y es muy bueno evangelizar, pero hay gente que quiere cubrir su desnudez espiritual con esas obras, diciendo: yo evangelicé tantas horas, aleluya, lloré tanto tiempo, aleluya, ofrendé tanto. Pero están muertos espiritualmente, están en un estado de inercia, tibieza, peor que la frialdad. Y ya le voy a decir por qué la tibieza es peor que la frialdad. Bendito sea el Señor. Señores, el Señor mide nuestra devoción a Él en la intención y la motivación con el cual lo estoy haciendo. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, Dios no está mirando a ver cuánto tiempo usted está ahí de rodillas. Dios está mirando qué te motivó a orar. ¿Cuál es la motivación? ¿Con qué intención estás ayunando? Lea la Biblia. En una ocasión el profeta exhortó al pueblo de Israel porque ayunaban solo para sus propios deleites, pero no ayunaban para desatar y romper las cadenas que habían en el pueblo, para tener misericordia de la viuda y del huérfano, no para adorar a Dios, sino para sus propios deleites. Hay gente que sí evangeliza, predica, pero cuando Dios va a mirar ese corazón, yo me acuerdo, y voy a decir esto con toda la vergüenza, lo tengo que decir. Yo conocí
No voy a decir pastor porque ni pastor merece que se le diga. Un hombre que estaba frente a un rebaño. Y él me dijo, yo tengo que predicar los cultos, 7, 8, 10 cultos. Porque entre más culto haga, más ofrenda entra. Y me di cuenta que él predicaba y se esforzaba, era por las entradas financieras, no porque amara al pueblo. Por eso hasta predicaba cualquier cosa. Y yo me daba cuenta que él no preparaba un mensaje, lo que habría en la Biblia, y eso le daba al pueblo, y solo se enfocaba en la finanza. Ese hombre ya no está en la obra, porque lo que el cuerpo de Cristo rechaza no puede estar. Por eso la Biblia dice que al tibio Dios lo vomita. ¿Sabe por qué nosotros los seres humanos vomitamos? El vómito es un mecanismo de defensa. Cuando usted come algo que está infectado, algo que está dañado, el cuerpo usa un mecanismo de defensa y lo saca a través del vómito. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando en el cuerpo de Cristo entra algo que no es de Él, para afuera, papá. Para afuera. Lo vomita. Por eso hay gente que no puede permanecer en la obra de Dios. El mismo Dios prepara algo, así sea una calumnia, cualquier cosa, y lo saca, porque está dañando el cuerpo de Cristo. Están destruyendo la obra del Señor. Y este pseudo pastor que hacía de todo y hasta le vendía a la gente piedras con aceite y un montón de herejías para sacarle dinero al pueblo, señores, terminó mal. Como que fue vomitado, desechado, porque jugó con las cosas del Señor. Oh, que Dios nos libre, hermanos, de la tibieza espiritual. Por eso es que usted puede hacer muchas cosas, pero Dios sí ve la intención y la motivación. Repitan conmigo, escríbanlo por favor. Dios ve mi motivación y mi intención. ¿Qué me motiva a orar? Que tu motivación a orar sea en deleitarse en su presencia. Que lo que te motive a orar no sean tus problemas. Ay, es que tengo esto y tengo lo otro y me falta esto. No, que la motivación de venir a orar sea el Señor. Cuando el Señor es el motivo de tu oración, lo demás vendrá por añadidura. ¿Con qué intención estás orando? Hay gente que ora con la intención de que le pase algo malo al que le hizo un daño. Ay, Señor, haga justicia. Y están esperando con la intención, y ayunan y oran con esa intención de que Dios le castigue a fulano de tal. Ojo, usted podrá engañar al pastor, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios sí sabe la motivación y la intención por el cual usted está haciendo cosas para Él. ¿Por qué predicas, pastor? ¿Qué te motiva a predicar? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué te hiciste pastor? ¿Por qué cantas en la iglesia? Hay veces Dios prueba nuestras motivaciones. Por eso hay gente que el día que se le quita el cargo se van, porque lo único que los mantenía en la iglesia era el cargo. Y el día que se les tocó el cargo y pusieron a otro, se enojaron, sacaron las uñas, se rebelaron y se fueron de la iglesia. Porque todo lo que hacían no era para Dios, lo hacía, era para ellos, por el dinero que se les daba o la vanagloria que quizás recibieron cuando hacían algo para Dios. Es fácil ver a un tibio. El tibio está en las cosas de Dios y parece estar en el fuego, porque ora también, canta, lee la Biblia, predica, pero sus intenciones son completamente erróneas. Todo va basado en ellos, en lo que a mí me produce beneficio. Sí, el que es pastor de Dios va a donde Dios lo mande. El que no es de Dios solamente va a donde a él le beneficie. ¿Cuánta gente hay allá? A ver qué ciudad es, a ver qué clima es. Ese es asalariado, ese no es de Dios. El hombre de Dios no dice
yo voy a donde yo quiero. El hombre de Dios dice, yo voy a donde tú quieres, Dios. Por eso hoy en día hay tantos autollamados pastores o líderes que solo buscan a donde les beneficie, porque su tibieza espiritual está tan fuerte que todo lo hacen basado a su beneficio y no al beneficio de las almas, no al beneficio de la obra del Señor. Y así sucesivamente. Quizás usted no es pastor o es hermanito de la iglesia. El tibio va a donde su carne sea estimada, elogiada. Sí, donde haya mejor música, a donde haya un templo más bonito, pero ellos no ven si hay presencia de Dios. Lo que ellos ven es que su carne sea satisfecha, a donde le dejen hacer lo que se les dé la gana. El tibio nunca va a buscar agradar a Dios, siempre va a buscar agradarse a él mismo. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Ya estoy bien. No me vengan a enseñar más Biblia. No me vengan a aconsejar. Yo ya estoy bien. Todo se basa en Él. Ojo, bendito sea el Señor. Una persona en el fuego del Espíritu Santo sabe que aunque haga lo que haga, nada será suficiente, porque lo único que lo hace digno delante de Dios es la sangre de Jesús. Eso es lo bonito de una persona que está caliente en el fuego del Espíritu, que por más que haga lo que haga, sabe que lo único que lo hace digno es la sangre de Jesús que le ha limpiado. Sí, su motivación, su gozo, su alegría es agradar al Señor. Esa es la diferencia. El que está en el fuego del Espíritu Santo, todo lo que él hace está basado en el amor al Señor. Escúcheme, que lo único que nos hace dignos delante de Él es la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, y por ende necesitamos venir constantemente a su presencia para reconocerle más y conocerlo y ser renovados. Oh sí, gloria al Señor. Amados, cuando estás en el fuego del Espíritu Santo, sabes que todos los días tienes que venir delante de Él. Todos los días: Señor, renuévame. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Y estás ahí buscando que el Señor te fortalezca, porque por más cosas que tú hagas, por más situaciones que hagas, oye, jamás vas a poder llegar al estándar que Dios quiere. Por más cosas que hagas, jamás llegarás al estándar. Escúcheme, siempre sabrás que faltará más. Lucas capítulo 17 versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oiga, cuando estás en el fuego, sabe que aunque hayas hecho de todo durante el día, tú terminas el día diciendo: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer, hice. Nunca te vas a vanagloriar, nunca vas a hacer alarde de lo que haces. Sabes que lo que hiciste lo debías hacer y que te faltó, porque jamás podemos llegar al estándar. Lo único que nos hace llegar al estándar y satisfacer al Padre es la sangre que está en nosotros, la sangre de Jesucristo, su Hijo. Gloria al Señor. Qué precioso esto, amados.
Vamos a recapitular aquí un poquito. La tibieza espiritual. La tibieza espiritual es algo tan peligroso que la persona no siente que está mal. Repito, porque está basado en sus obras. Porque ellos se basan en lo que hacen y en los resultados que tienen, pero no se dan cuenta que están completamente huecos y muertos espiritualmente. Ese es el peligro de un tibio, porque él cree que porque está en la iglesia o hace algo o se viste A o B, cree que está bien delante de Dios. Ese es el peligro del tibio, porque el tibio no se va de la iglesia, no, el tibio se queda en la iglesia. El tibio tiene cargos en la iglesia. El tibio se viste con apariencia de piedad por fuera también, sí, y él cree que por eso está súper bien. Por eso es un peligro, porque él no ve su necesidad. Como está en la iglesia, como predica, como canta, cree que por sus obras está bien. Cree que no necesita estudiar más la Biblia. Cree que no necesita recibir un consejo más. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia, porque me he visto así. Mire mi cabello, mire mi vestido, míreme. Y ellos se basan en lo que hacen, en sus obras, y se sienten bien delante de Dios. Pero repito, están huecos. No hay presencia de Dios en ellos. No pasan tiempo a solas con el Señor. Escúcheme, una de las cosas que el tibio no puede hacer es pasar tiempo a solas con el Señor. No, él no puede. Él no puede. El tibio simplemente se ocupa en hacer cosas para Dios sin Dios y no pasa tiempo a solas. No medita en la palabra sistemáticamente. Escuchen esto. El tibio descansa en sus obras y no en la obra redentora. En el libro de Tito capítulo 3 verso 5, Tito capítulo 3 verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, nosotros no somos salvos por obras de justicia, pero el tibio descansa en sus obras y no en la obra redentora de Cristo. El tibio cuida más la apariencia que lo que hay en su corazón. Sí, una vez yo me encontré una hermana por allá descarriada, diciendo groserías, y estaba peleando con otra porque ambas vendían lo mismo, y la que estaba al lado se le llevó el cliente y comenzó a insultarla, y en esas yo estaba ahí y le dije: hermana, y ella se sorprendió que yo le vi hablando groserías. Y vea lo que me dijo ella: bueno, pastor, no volví a la iglesia, pero mire, todavía uso la falda. Todavía uso la falda. Mira ahí, descansando en sus obras y su corazón podrido. Su corazón podrido, lleno de maldad, lleno de odio contra la que estaba al lado. Eso pasa. El tibio cuida más la apariencia que lo que hay en su corazón. El tibio poco estudia la Biblia sistemáticamente. El tibio solo se basa en expresiones y mensajes que encuentra por ahí en la internet. Él no estudia, él no mira si realmente es así o no. Él es un loro. Él repite lo que otro dice. Sí. Él basa sus conocimientos en su razón y en sus propios resultados. Por eso hay tanta gente confundida, porque se ponen a ver en la internet predicadores que solo hablan de ropa y de pintura y de pantalón, y solo hablan de eso. Y usted quiere hacer lo mismo, hermano. Predique la Biblia, predique la palabra. No predique normas, predique palabra, y Dios con la palabra va a ir transformando al pecador. Pero hoy en día un montón de tibios basan su conocimiento en lo que otro predicador habla y no examinan si eso está en la Biblia.
Cuando estás lleno del Espíritu Santo, usted estudia la Biblia sistemáticamente y vas hasta el fondo y vas y mira la hermenéutica, ya la exégesis del texto, a ver qué es lo que quiere decir. Porque hoy en día es fácil sacar una herejía de un texto, porque lo comenzamos a interpretar a nuestra manera, a nuestra cultura, y hacemos eso un revueltijo. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas denominaciones, y cada cual tiene su propia enseñanza, porque la gente no quiere estudiar, no quiere dedicarle tiempo a la lectura y al estudio sistemático de la Biblia. Solo agarran el internet y se ponen a escuchar, y después repiten como loros lo que otro dijo, sin escudriñar, sin ver. Hagamos como la iglesia de Berea, que el apóstol Pablo predicaba, y ellos examinaban en la escritura si lo que Pablo hablaba era coherente con la palabra de Dios. No critique a nadie, hermano. No hable mal de nadie, hermana. Primero escudriñe y fíjese si es verdad o no. Porque el tibio basa sus conocimientos, repito, en su razón. El tibio no dice, la Biblia dice. El tibio dice, yo creo que eso es pecado. El tibio nunca dice, yo escudriñé. No, el tibio dice, yo escuché a tal predicador que dijo tal cosa. Ellos solo repiten y su conocimiento no tiene solidez. Cuando estás en el fuego caliente del Espíritu, usted se deleita en la palabra, pasa horas estudiando, investigando, mirando si realmente eso es lo que quiere decir. Desafortunadamente hay tanta religión que medio leen un versículo y sacan una doctrina. Y por eso hay iglesias donde te mandan a dejarte la barba para que te parezcas como Jesús, y que te pongas sandalias y que te vistas con túnica, porque así se vestía Jesús. Y un montón de enseñanzas herejes, y te ponen a guardar días de reposo y te ponen a abstenerte de tantos alimentos. Y la gente, a donde va Vicente corre la gente. Como la gente no lee la Biblia, lo cree todo, se come todo y no escudriñan. Hay gente que me está viendo que usted tiene que desaprender lo que te han enseñado, y usted tiene que analizar si lo que te han enseñado está basado en la escritura o en un mandamiento de hombre. O alguien que se emocionó y dijo, yo vi una visión que tomar café era pecado, y toda la gente aplaude y dice, wow. Porque la mayoría de estos mandamientos de hombre vienen de visiones, que se encerraron en un cuarto y se les apareció Jesús, y Jesús les dijo, no se vista de así, vístase así, quítese esto, el rojo no me gusta, el negro tampoco. Y sus conocimientos no están basados en la Biblia, sino en visiones, revelaciones y sueños. Al tibio le encanta eso. Póngase a hablar con un tibio, él no te habla de la Biblia, él solo te dice, ay, tuve un sueño así. Y el sueño lo vuelve en doctrina. Yo llegué en una ocasión a una iglesia donde se predicaba que tener espejo era pecado porque era vanidad. ¿Por qué? Porque un hermano dice que un día fue a peinarse en el espejo y de repente vio un demonio allá en el espejo. De ahí se formó una doctrina, y en esa iglesia no había ni un espejo. Y yo llegué a acomodarme la corbata porque tenía que predicar buscando un espejo, y me dijeron, pastor, eso es pecado. Eso es pecado. Uy, aquí no tenemos espejo porque ahí están los demonios. Y yo les dije, pero ¿a dónde está eso en la Biblia? No, es que Dios se lo mostró al hermanito tal. Toda revelación que no tenga fundamento en la Biblia, no la reciba. Deséchela. Viene de la tibieza espiritual, de gente que no paga el precio escudriñando la Biblia, que solo vive de revelaciones y revelaciones y sueños y visiones. Y uno le ora, pastor, ¿y Dios qué le mostró? Pastor, ¿y Dios qué le mostró? Lea la Biblia, no sea perezoso, hermano. El tibio no lee, no escudriña. Pero hay un peligro, que cuando el tibio escudriña y estudia, es peor, porque se vuelven vanagloriosos. Y como tienen conocimiento, humillan al que no lo tienen, desprecian al que no lo tienen. Esos son dos extremos. Cuando el tibio no escudriña,
es un peligro. Pero cuando el tibio se pone a estudiar, se vuelve vanaglorioso. Para él todo el mundo está equivocado. Oh, sí, entran completamente en una inercia. Y esto lo podemos ver en las iglesias. Estas personas nunca escuchan un mensaje porque creen que todo lo saben. Nunca se sientan a escuchar un mensaje, solo cuando ellos predican. Nunca reciben un consejo. Como ya estudió, no necesita más. Por eso en la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús les dijo: tú dices que eres rico y te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Oh, qué cosa terrible. Amados, el tibio, él se basa en sus propios resultados. Y él dice: vea, me resultó. Mire que sí es verdad. Yo llevé agua y le eché aceite y regué aceite y se fueron los demonios. Vea, sí hay resultado. Escúcheme, a todos los que me oyen a través de la radio y a través de la internet. Hay cosas que sí va a generar resultados, pero que no son de Dios. No crea que porque algo te da resultado, eso es de Dios. Escúcheme, hay cosas que sí van a dar resultado y vienen de raíces antibíblicas. Y usted dice: pero vea que se sanó, pero vea que sí. Pero la base no está en la palabra. Y es ahí donde el diablo aprovecha para infiltrarse dentro del evangelio. Por eso hay gente que va a las iglesias pidiendo agua ungida. Por eso es que hay gente que va a las iglesias que le eche aceite en la nuca, que le eche aceite aquí en la espalda, que le eche aceite no sé dónde, como si el aceite fuera una pomada de sanar. Ay, es que yo llevé aceite a la casa y le eché aceite a la pared y a partir de ahí pude dormir. No fue el aceite en la pared, fue su fe en Cristo. Pero como repito, como les funciona, creen que es Dios. Y el diablo entra y coloca fetichería dentro de las iglesias. Entonces la gente no llega a escuchar un mensaje, sino que la gente llega a ver que le den aceite. Y esperan que el culto se termina, no por la palabra, no porque fueron a cantar, esperando que les den aceite, esperando que les den revelaciones. Pero no oyen un mensaje, no escuchan, no se bautizan, no se rinden a los pies de Cristo, nunca. No se convierten al Señor, solo van para cubrir su expectativa. Que le oren, que le revelen a ver qué Dios les dice, como si los pastores fueran brujos. Y se esperan todo el culto, porque saben que al final les van a echar aceite en las manos, como si fuera un amuleto. El tibio nunca va a buscar a Dios porque le agrade a Dios o porque quiera tener comunión. Busca a Dios para su propio beneficio, porque ellos creen que de ninguna cosa más tienen necesidad. Hay gente que dice: yo tengo ya mi carro, tengo mi casa, voy a la iglesia para que me oren, pero no necesito ser miembro de la iglesia, no necesito bautizarme, yo no necesito predicar, que lo haga el pastor, yo ya estoy bien. La tibieza es uno de los peligros más terribles, repito, porque la persona se siente bien. En cambio, cuando estás frío, usted sabe que está mal. Voy a repetir esto. El tibio se siente bien y no siente que está mal. Él no percibe, él no ve, él no siente. En cambio, el frío sabe que está mal y por eso en cualquier momento se humilla y Dios lo levanta. El frío reconoce su frialdad. Sabe que se enfrió un poquito, sabe que se fue, pero sabe que tiene que volver. Sabe que está mal y reconoce su error. Cambio, el tibio nunca va a reconocer. Dice: bueno, no me he ido de la iglesia, bueno, no me he cortado el pelo, bueno, mi falda está hasta el piso. Y él se justifica con sus acciones. Cambio, el frío sabe que está mal. Él reconoce, ya no siente a Dios, él sabe que necesita un renuevo. Y él se humilla y le dice: Señor, perdóname, levántame. Y el Espíritu Santo viene en cualquier momento y lo levanta. Cambio, el tibio jamás, porque él se siente bien,
porque está en la iglesia, porque canta, porque predica, porque tiene un cargo, pero no siente la presencia de Dios. El tibio nunca va a llorar delante de Dios, perdóneme. El tibio no va a pasar tiempo a solas con el Señor, jamás. El tibio, él se siente bien por lo que hace, no por lo que es. Bendito sea el Señor. Cuando les hablé del fariseo y el publicano, no crean que todos los fariseos se quedaron ahí en esa tibieza. En Juan capítulo 3 verso 10 por allá, hubo un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo era fariseo, pero Nicodemo, con todo el conocimiento que tenía, él no se quedó vanagloriándose de su conocimiento. Él sabía que necesitaba más, y fue a buscar a Jesús de noche. Y fue a buscar al Señor porque él sabía que nadie podía hacer esos milagros si Dios no estaba con él. Y fue allí donde Nicodemo encontró su salvación. Fue allí donde Nicodemo se dio cuenta, aleluya, que él tenía que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nicodemo entendió que por más conocimiento y doctorado que él tenía, no era suficiente, necesitaba un arrepentimiento genuino. En cambio, muchos fariseos, por tanto conocimiento que tenían, estaban en una inercia. Oh, me gané la salvación porque soy doctor de la ley, y por eso despreciaban al Señor Jesús. En cambio, Nicodemo recibió el consejo, fue y buscó al Señor, salió de esa inercia y recibió la palabra. Mi alma te alaba. ¿Cuántos glorifican al Señor? Los que estamos aquí en la sede, ¿quién puede aplaudir al Señor? Los que están acá, gloria a Dios, aplaudan al Señor, aleluya, gloria al Señor. Y escúcheme cómo quiero declinar esta palabra, porque hay personas que dicen: pastor, reconozco mi tibieza. Por favor, entiendan esto. Tibieza no es el que dejó de orar un poquito. Tibieza no es el que ya no lee la Biblia un poquito. Tibieza no es ay, dejé de ir a la iglesia un poquito. Eso no es tibieza. No. Al contrario, el tibio ora, el tibio ayuna, el tibio va a la iglesia, el tibio tiene cargos. Esos están ahí. Por eso son tibios, porque no están ni aquí ni allá. Están ahí, en la mitad, basándose en sus obras, vacíos. Por eso es el peligro de la tibieza. Porque no se siente nada. No siento ni que estoy mal, ni que estoy bien. Estoy normal. Porque al fin y al cabo estoy guardando las normas de la iglesia. Qué peligro eso, Dios mío. Fui pastor en un cierto país. Y en ese país había un joven de la iglesia. Y este joven, cuando subía al altar, yo sentía algo extraño en mi corazón. Yo dije: pero ¿qué es lo que siento cuando este muchacho canta? Y en el transcurso de los meses el Señor fue disipando las tinieblas y descubrí que este muchacho era homosexual. Y yo lo confronté, le dije: ven acá, usted es homosexual, usted practica la homosexualidad. Me dijo: sí, pastor, pero igual yo guardo la doctrina. Igual yo vengo a la iglesia y yo sé que, mira cómo la gente se justifica. Él no sentía su necesidad de arrepentirse solo porque estaba en la iglesia y cantaba en el coro. Oiga, no sentía, porque una persona tibia está ciega, está pobre espiritualmente, está inerte. Ese es el peligro. Repito, tengo que enfatizar esto. El frío, una persona fría espiritualmente sabe, ese sí siente que está frío. El frío sabe que necesita a Dios y él busca la manera y el Espíritu Santo lo ayuda. El tibio no siente nada. El tibio se siente bien por lo que hace y no por lo que siente. Ellos no sienten la presencia de Dios, pero se sienten bien porque tienen un cargo en la iglesia. Pastor, ¿qué me ves? El día que no sientas la presencia de Dios, es mejor que estés en una silla como un miembro lleno del fuego del Espíritu Santo, que seas un pastor hueco y vacío,
predicándole a otros. Muchos ya están en la tibieza y no se mueven de ahí porque reciben alguna remuneración económica o porque tienen una cierta influencia. Pero tú sabes que cuando predicas no sientes nada. Ya no tienes intimidad con Dios, ya no pasas a solas, no tienes un secreto con Dios. Lo único que oras es cuando estás en el altar. Lees la Biblia cuando estás en el altar, pero en tu intimidad con Dios estás cero. Entraste en la tibieza. Te estás basando en lo que haces para Dios y no en lo que eres para Dios. Quiero terminar esta palabra con la cura, porque no puedo terminar este mensaje sin la cura. Porque hay gente que dice: pastor, entré en una tibieza. Entonces el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús da la cura. Yo quiero saber, antes de darle la cura, el antídoto, ¿cuántos están recibiendo la palabra? Quiero ver quién está recibiendo la palabra. ¿Quién está recibiendo la palabra? Mi alma te alaba. Dios te bendiga. Estoy viendo acá los que están escribiendo y dice: recibo la palabra. Hoy entro al fuego del Espíritu Santo. Hoy entro al fuego de Dios. Mi alma te alaba. Dios te bendiga. Escuche cómo termina el Señor Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea, que se sentían ricos y que no tenían necesidad de nada. Yo no tengo necesidad de escuchar a un predicador. No tengo necesidad de estudiar más la Biblia. Yo así estoy bien. Así era la Odisea. Entonces el Señor les está diciendo, versículo mismo 17: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Tres cosas. Eres pobre. ¿Te crees rico? Delante de mí eres pobre. Tu oro no está refinado. ¿Sabía usted que un oro no refinado está lleno de sustancias que le quitan valor? Para que el oro se refine tienen que meterlo en algunos químicos o en el fuego. El fuego a 1500 grados de calor purifica el oro y ese es el oro que vale. Existe oro, pero hay oro que tienen incrustaciones de acero y otros metales. Ese oro no es tan calidoso. El mejor oro es el oro refinado. El tibio tiene un cierto oro, pero su espiritualidad, repito, es una espiritualidad falsa. Es una espiritualidad basada en sus obras. No es un oro refinado. Entonces dice el Señor: tú estás pobre, tu oro no sirve. Estás ciego, no puedes ver tu flaqueza, no puedes ver tu derrota espiritual, no te estás dando cuenta que estás perdido dentro de la iglesia. Yo creo que la peor desgracia es perderse dentro de la misma iglesia. Y un tibio está ciego, él no ve que está perdido. Voy a decir algo muy duro. El 70% de mucha gente que va a la iglesia están perdidos, no son salvos. Sí, mucha gente en las iglesias no son salvos todavía. Aún no han nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque no han humillado su corazón delante de Dios y no se han dado cuenta para qué realmente es el evangelio. Voy a la iglesia porque si voy a la iglesia me va bien. Voy a diezmar porque si diezmo me va bien. Tienen la iglesia como un amuleto, pero no se dan cuenta que la iglesia está en la tierra para predicarte el evangelio por causa de tu pecado, para que te arrepientas y vayas al cielo. No, esta clase de personas agarran la iglesia. Yo conocí una persona que tenía una panadería y le predicaron el diezmo y le comenzó a ir bien. Y él nunca estaba en un culto. Él entraba, diezmaba y se iba. Nunca presenció un culto, nunca. Yo lo vi cantar. Agarró la iglesia de amuleto. Y como el diezmo es una promesa tanto para impíos y salvos, un impío diezma y le va bien, un salvo diezma y le va bien, porque el diezmo solo tiene promesas terrenales. Te va bien aquí, punto. Al salvo le va bien aquí y allá Dios le recompensa en el cielo.
Pero al impío solo le va bien aquí porque el diezmo es una bendición. Hay gente que no es cristiana y diezma y le va bien. Miren los judíos, las mayores empresas son diezmistas. Entonces hay gente que agarra las iglesias porque sabe que al ayudar a la iglesia les va bien, pero nunca se convierten, nunca dejan su borrachera, nunca dejan su adulterio. ¿Por qué? Porque les va bien. Dicen, no, pues yo estoy diezmando y yo creo que a Dios le agrada y de pronto me salve porque yo estoy ayudando a la iglesia. Ninguna obra te puede salvar, ya se los dije. Ninguna obra, ni diezmar, ni ofrendar te puede salvar. Por eso es que el estado de la tibieza es peligroso. Y el Señor les dice, ustedes son pobres, ciegos y desnudos. Están desnudos delante de mí. Vuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe a qué se refiere esto? ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos y fueron y se cubrieron con hojas de higuera? Para Dios estaban desnudos todavía. Esas hojas eran las justicias de ellos, sus propias justificaciones. Dios tuvo que ir y matar unos animales y cubrirlos con pieles. Ese es el hombre cuando se quiere justificar delante de Dios. Delante de Dios estás desnudo porque tus obras y tus justicias no pueden satisfacer a Dios. Repito, hay gente que dice, bueno, no soy tan malo, no voy a la iglesia pero diezmo. O como la hermanita que estaba peleando allá en la plaza, insultando, y ya no había vuelto a la iglesia. Le dije, hermana, ¿qué pasó? Sí, pastor, no volví y estoy descarriada, pero eso sí, vea, todavía tengo falda. Eso es lo que pasa con el tibio. Eso es sus propios vestidos, sus propias justicias, pero delante de Dios están desnudos. Y por eso el Señor le dijo, ustedes están desnudos, pobres, ciegos. Y mira el consejo del Señor Jesús, escúchenlo. Por tanto yo te aconsejo, le está hablando a los tibios de la Odisea, yo te aconsejo, número 1, que compres de mí oro refinado en fuego. Aleluya. Oh, gloria. Compra de mí oro refinado en fuego. No ese oro que tú tienes que aparenta ser fino, pero no lo es. Quiero que compres de mí oro refinado en fuego. Quiero que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Cómo así, pastor? Jesús está vendiendo oro refinado, sí, porque él dice, compra de mí. Esto lo dice acá. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro. ¿Y cuánto vale? ¿Quieres saber cuánto vale? Isaías 55, verso 1. Isaías 55, 1, ahí está. ¿Sabe qué dice? A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oh, está diciendo el Señor, vengan, compren sin dinero de mí. Ayer estaba orando al Señor, le dije, Señor, muéstrame. Lo he predicado muchas veces, pero déjame ver el trasfondo. ¿Cómo yo puedo comprar de ti oro refinado? Y el Espíritu Santo en mi corazón me dijo, tiempo. Pasa tiempo conmigo. Porque al pasar tiempo a solas conmigo, yo te puedo dar de lo que hay de mí. Por eso los discípulos eran tan parecidos al Señor, que la gente cuando los veía decían, esos andan con Él, porque hablan como Él y son como Él. Cuando pasas tiempo con el Señor, comienzas a ser como Él. Él te impregna su gracia, su carácter. Escúcheme, usted que está allí
pasando una tibieza espiritual, y hoy el Señor en su misericordia te está despertando y te está diciendo: quiero que pases tiempo conmigo a solas. Quiero que te apartes de todo y vengas al secreto. No vengas con tu elocuencia, aleluya. No, ven con tus propias palabras. No necesito que vengas a aparentar tu devoción, porque hay gente que se tira al suelo y pone la barriga en el suelo y pone la cara en el suelo. Aquí estoy, Jehová. No venga con apariencia, hermano, porque ese es el religioso. De pie, sentado, acostado, si su corazón es contrito y humillado, Dios lo va a escuchar a usted, hermano. Pero hoy en día la gente se basa más en posturas. No, es que a Dios le gusta más cuando uno pone la cara en la tierra y se llena la cara de tierra. No, es que a Dios le gusta que uno se revuelque en el piso para que vea que uno está humillado. Hermano, revuélquese lo que sea. Si su corazón está altivo, de nada sirve que se revuelque. No se trata de aparentar. Cuando usted está solo con Él, ahí no puedes aparentar nada, ni un léxico, aleluya, soberano y eterno, nada. Tus palabras son las que valen, lo que eres. Por eso es que el tibio no puede estar a solas con Él, porque el tibio siempre quiere aparentar lo que no es. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo y en el fuego, vas al secreto y le dices: Dios, aquí estoy. Sí, soy yo. Lleno de errores, lleno de... es más, no soy digno de venir a ti. Solo que la sangre de tu Hijo me hace digno. Por eso estoy aquí. Aquí estoy, papito Dios. Gracias por tu amor. Y comienzas a hablar con tus propias palabras, sin tanta religiosidad. Acostado, sentado, como quiera, pero con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no despreciará. ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Papá Dios? ¿Jesús? Los religiosos dicen: no, dígale Yeshua, no, dígale Elohim, dígale como usted sienta en su corazón, porque Él es tu papá. No venga con terminología religiosa, porque cuando estás en el secreto con Él, Él quiere que tú seas como eres, no con apariencia. Porque el tibio en la iglesia viene con apariencia de piedad, parece una monja, pero en la casa se visten como diablos. En la calle y a donde no los conocen, mostrando sus carnes y siendo objetos sexuales por ahí en la calle, pero en la iglesia parecen monjos y monjas. Apariencia. Por eso es que la Biblia dice que al tibio Dios lo vomita, porque es un hipócrita. En la iglesia es uno, en la casa es otro. En la iglesia es uno, en el trabajo es un grosero. En la iglesia, aleluya, santo, aleluya. Y en el trabajo con chistes groseros y con un montón de truanerías. Por eso es que a Dios le causa náuseas al tibio. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor Jesús le dice: compra oro refinado. Esto es igual a: pasa tiempo conmigo. Vamos, suelta tu religiosidad. Ven, quiero que tengas oro fino. Y la única manera, escúchenme lo que me dijo el Señor a través de su palabra, la única manera de tener oro refinado es pasar tiempo a solas con Él. Tiempo de calidad. No estoy hablando de 3, 4 horas. Si el Espíritu Santo te quebranta y te da palabra para estar 4 o 5 horas, aproveche. No se trata de tiempo, se trata de calidad. Enciérrate con Él un momento. Pero que ese momento, si son 5, 10, 15 minutos, sea donde derrames tu corazón delante de Él y le digas: Señor, nada de lo que haga te puedo satisfacer. Lo único que puedo satisfacerte es cuando la sangre de tu Hijo Jesucristo está en mí. Señor, soy tan falto, te necesito. Y comienzas a decirle: Señor, sin ti nada soy. Y en un momento te callas y dejas que Él te ministre. Y comienzas a cantarle y adorarle y pasas tiempo a solas. Y es ahí donde ese oro refinado, es ahí donde tu vida espiritual se purifica. Es en el secreto con Dios,
Cuando tu vida espiritual comienza a brillar y delante de Dios estás cubierto por la justicia. ¿Sabe por qué? Porque uno de los consejos es: compra oro refinado para que seas rico. Ahí sí. Y vestiduras para que no se descubra tu vergüenza. Cuando vienes a Él y sabes que sin Él nada eres, Él te cubre. Por eso dice Romanos 13:14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, vístanse de la justicia de Dios. Y por último, Jesús les dice: y unge tus ojos con colirio. Todos los de la Odisea sabían que era colirio, porque en esa ciudad se hacía el mejor colirio de Asia Menor. En esa ciudad se hacía el mejor colirio. Y cuando el Señor les manda este recado, se quedaron espantados. Unge tus ojos con colirio. ¿Será que tengo que ir al hospital a comprar el colirio? No. ¿Por qué? Jesús les habló de esta manera para que ellos entendieran que estaban ciegos, que no se estaban dando cuenta de su pobreza espiritual. ¿Y sabe cuál es el colirio que usted y yo tenemos que untarnos? La palabra. Aleluya. Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. La palabra nos abre los ojos. La palabra nos quita la ceguera espiritual. La palabra nos hace ver tan faltos de cuánto estamos delante de Dios. Cuando vienes a la palabra es como un espejo, dice el apóstol Santiago, que cuando usted mira la palabra, ella te revela tus imperfecciones. Y como que te abre los ojos y usted dice: ay, estaba tibio, no me estaba dando cuenta de tan miseria que estaba. ¿Cuántas personas en la tibieza no se dan cuenta hasta que la palabra los confronta y se dan cuenta en la tibieza en que estaban? Y hoy el Señor les abre los ojos con este colirio que es la palabra de Dios. Este colirio es la palabra. Repito, hay mucha gente que está descansando en lo que hacen y no en lo que son. Pero cuando vienen a la palabra que los confronta, ven la realidad y se dan cuenta que nada de lo que hacen, nada es justificable delante de Dios. Están muertos espiritualmente, están completamente caídos. Simplemente se justifican en sus obras. Hoy necesitamos el colirio de la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que hoy el Señor le da a la iglesia. Úntense en sus ojos del colirio de la palabra, para que se den cuenta y despierten de la inercia en que están. Voy a terminar este mensaje con esta palabra. La tibieza espiritual es lo más peligroso que hay en la vida espiritual de una persona. ¿Por qué? Porque él cree que es salvo, porque él cree que está bien y no siente que está mal. Entra, repito, en una inercia. Entra en un estado donde ya no necesito aprender más de la Biblia. Me siento bien porque me he visto así y asá. Me siento bien porque hago esto y esto otro para la iglesia. Que escuchar a otro predicador, ¿para qué? Que estudiar un poco más la Biblia, ¿para qué? Ya estoy bien. Está ciego, no se da cuenta de su desgracia espiritual. Repito, no busca a Dios, no pasa tiempo con Él, no siente la necesidad. Está en un estado completamente inerte. No hay presencia de Dios. No hay. Si ora, lo hace porque ya se acostumbró. Sí, porque el tibio ora. El frío no, el tibio sí. Pero el tibio ora lo que ya sabe. Él no deja que el Espíritu Santo ore a través de él. Él simplemente trata de orar, pero es una oración seca, sin presencia, sin nada. El tibio estudia la Biblia, sí, pero lo que le conviene. No la profundiza. Al contrario, le añade, le quita. Cuando estás en el fuego del Espíritu Santo,
La oración te es un deleite. La oración es más que hablar con Dios, es un estado precioso. Para el tibio la oración es como una penitencia. Sí, ora porque tiene que hacerlo, o porque le obligan, o porque quiere que lo vean. Qué diferencias tan terribles. Repito, el frío no ora, el frío no ayuna, el frío no va a la iglesia, pero él sabe que está mal. Él sí sabe que está mal. Por eso dice el Señor: ojalá seas frío o caliente, porque el frío al menos sabe que está frío y sabe que tiene que volver al fuego. El tibio ni sabe que está frío ni sabe que está caliente. Él cree que está bien. Y ese es el peligro. Cuando suene la trompeta, muchos de esos se quedarán. Y cuando rindan cuentas a Dios, le dirán: Señor, pero yo diezmaba, yo ofrendaba, yo cantaba en la iglesia. Señor, yo hacía ayunos, yo echaba fuera demonios. Señor, yo sanaba enfermos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero Señor, yo hice muchas cosas para ti. Sí, pero sin mí. No hagas muchas cosas para Dios sin Él. Que todo lo que vayas a hacer para Él, hazlo con Él. Hazlo con Él, en su presencia, en su aprobación. No por emoción, no con motivaciones e intenciones incorrectas, sino para agradarlo, para darle gloria y honra al Señor. Wow. Yo me siento muy feliz de poder transmitir esta palabra. Y el Señor Jesús termina con esta frase: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si estás escuchando este mensaje es porque el Señor te ama. Y Él dice: sé celoso conmigo, búscame, arrepiéntete, porque yo castigo a los que amo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que todavía tienes tiempo. Él está tocando y te está diciendo: quiero que entres al secreto, quiero que me busques, no con tu religiosidad. Ven como eres, tal como estás. Ven, compra oro refinado en fuego. Ven y vístete de la justicia de mi Hijo Jesucristo, y ven y unge tus ojos con el colirio de mi palabra, y serás lleno de mi espíritu. Quiero que levanten sus manos allá en casa. Vamos, levanten sus manos un momento al Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, y que el Señor nos libre de entrar en ese estado donde ya no necesito escuchar un mensaje porque ya me la sé toda, donde ya no necesito orar porque ya oré mucho. No, que Dios nos libre de estar en ese estado de tibieza, donde ya uno se justifica por lo que uno hace. Que Dios me libre, hermano. A mí me encanta cuando los hermanos predican, escucharlos, aprender, gloria al Señor, y siempre estar uno en ese estado de expectativa, que siempre en buscar más, no creerse uno la última Coca-Cola del desierto, sino saber que todos los días tenemos que venir delante de Dios para escuchar su palabra, para renovar nuestra vida delante de Él todos los días. Nunca te sientas que estás full. No te pase lo de la iglesia de la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Que Dios nos libre de la tibieza, hermano. Que Dios nos guarde de entrar en ese estado de inercia, donde ya no sentimos nada, donde no sabemos si somos o no somos, solamente nos basamos en lo que hacemos, pero estamos huecos espiritualmente. Levanten sus manos allá en casa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, dándote gracias por la palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo que hoy, Señor, con amor y con alegría ha venido delante de ti, Señor, para buscar tu presencia, para adorarte, para exaltar tu poderoso nombre. Señor, te doy gracias porque hoy yo sé que has hablado a tu iglesia, oh Señor, y que nos libras
Y nos libras de estar, Señor, en ese estado tan terrible, en el estado, Señor, tan horrible de la tibieza espiritual. Guárdanos, Señor. Yo oro por todas estas personas que nos están escribiendo en este momento, que dice: pastor, yo salgo de toda tibieza espiritual. Pastor, yo salgo de toda tibieza espiritual y entro al fuego del Espíritu Santo, entro al fuego de Dios. Señor, líbrame de descansar en mis obras. Guárdame, Señor, de descansar en lo que hago. Nada te puede satisfacer. Lo único que te satisface es la sangre de tu Hijo Jesucristo en mí. Oh Señor, mira cuántas personas están en ese estado de inercia. Oh Señor, sácalos de ahí. Que compren oro refinado, llévalos al secreto, vístelos con tu justicia y úntales ese colirio de tu palabra. Que puedan ver cómo están delante de ti, Señor. Que se puedan ver que están desnudos delante de ti, Padre, que están en una pobreza completamente, Señor, espiritual, porque ellos creen que son ricos, ellos creen que no necesitan, pero delante de ti, Señor, son miserables, delante de ti son desventurados. Oh Señor, cualquiera de nosotros puede caer en ese estado. Líbranos, Señor, líbranos, Padre, guárdanos. Todos los días produce una necesidad, todos los días produce una necesidad de venir delante de ti para orar, para ayunar, Señor, en las madrugadas, estar ahí orando. Quizás hay veces no tenemos palabras, pero ahí estamos porque dependemos de ti, papá. No importa cargos, cuando estamos ahí solos, ahí no hay pastor, ahí no hay presbítero, ahí no hay diácono, no hay nada. Somos tú y yo nomás, Señor. Lo que soy, Señor, es lo único que vale. Ayúdanos, Padre, todos los días. Llévanos al secreto para comprar oro refinado en fuego. Quita la hipocresía, saca toda la hipocresía de nuestro corazón, saca toda religiosidad, toda apariencia de piedad. Fuera toda religiosidad, fuera toda apariencia de piedad, que lo que hace es robar, Señor, nuestra identidad delante de ti. Señor, llénanos de ese colirio santo, ese colirio de tu palabra. Úntalo en nuestros ojos, revélanos tu palabra, Señor. Que tu palabra nos abra los ojos para ver nuestras falencias. Que tu palabra nos confronte. Que tu palabra, Señor, aleluya, nos diga lo mal que estamos, para que de una vez podamos reivindicarnos delante de ti. Padre, bendiga a cada hermano, bendiga a cada hermana, Señor, que escuchó esta palabra. Bendígalos, levántalos, llévalos al fuego, llévalos al fuego, llévalos al fuego. Despiértalos de ese estado de inercia. Despiértalos, Padre. Despiértalo, despierta a tu pueblo, despierta a tu siervo, despiértalo, llévalo al lugar secreto, muéstrale su falencia, que se den cuenta que están pobres, desventurados y miserables, ciegos. Aleluya, aleluya. Confirma esta palabra, confirma esta palabra, confirma esta palabra, confirma esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Amén.